Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Balú y conmigo vamos a desarrollar hoy el inicio de la unidad 2 de nuestra materia que se llama oferta y demanda. Es primordial que tengan leídos los capítulos 3 y 5 del libro de Krugman para poder avanzar con el desarrollo de esta unidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para estudiarla es que vamos a estudiar justamente el modelo de oferta y demanda dentro de lo que llamamos un mercado competitivo. Esto implica que vamos a manejar determinados supuestos. Los dos más importantes son, en primer lugar, que hay muchos vendedores y muchos compradores. Entonces, al haber tantos compradores y vendedores, ninguno va a tener la posibilidad de hacer presión o de modificar el precio de manera individual. Por eso decimos que el mercado competitivo es un mercado donde compradores y vendedores son precio aceptantes o tomadores de precios. Por otro lado, vamos a decir que el bien o servicio que se comercializa en este mercado es de tipo homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que es igual o similar independientemente de quién lo ofrezca. Todos los vendedores van a vender u ofrecer un bien que es el mismo, similar, idéntico. Bajo estos supuestos vamos a desarrollar entonces el modelo de lo que nosotros denominamos oferta y demanda. En primer lugar, para ello tenemos que definir qué es la oferta y qué es la demanda, ¿sí? Vamos a decir entonces que la demanda es, en primer lugar, la cantidad de un bien o servicio determinado que los consumidores o los compradores están dispuestos a adquirir a un determinado precio en un momento determinado. Para representar la demanda, tenemos tres maneras diferentes. Por un lado, podemos representar la tabla de demanda, ¿sí?, que nos va a mostrar a través de dos columnas. Por un lado, el precio del bien, que en este caso vamos a llamar bien X, y las cantidades de ese mismo bien, que en este caso la vamos a denominar con la letra Q, ¿sí? Lo que vamos a decir entonces en la tabla es, por ejemplo, si el precio del bien es 0, ¿cuántas cantidades están dispuestos los consumidores a adquirir de ese bien? En este caso vamos a tomar como ejemplo 12. Si el precio fuera, supongamos, 1, ¿cuántas cantidades estarían dispuestos a adquirir esos consumidores? Vamos a suponer en este caso 8. Si el precio del bien fuera 2, vamos a suponer en este caso que sea 4. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que yo voy a identificar acá es que a medida que el precio aumenta, mis cantidades disminuyen, ¿sí? Por eso se dice que la demanda presenta una relación inversa entre precio y cantidad. A mayor precio, menor es la cantidad demandada de ese determinado bien o servicio. Eso es lo que se llama en economía ley de demanda. A mayor precio, menor cantidad demandada. Por otra parte, podemos utilizar un gráfico para representar de la misma manera la demanda. Esta vez en el gráfico lo que vamos a hacer es, en el eje de las X, graficar las cantidades y en el eje de las Y, graficar el precio. Nuevamente con la misma información, porque acuérdense que estamos representando lo mismo de diferentes maneras. Nosotros dijimos que el precio, si el precio era 0 en nuestra tabla, la cantidad demandada sería 12, ¿sí? Entonces nuestro primer punto para graficar. También dijimos en la tabla que si nuestro precio es 1, nuestra cantidad demandada sería 8. Nuestro segundo punto para graficar. También dijimos en la tabla que si nuestro precio era 2, nuestra cantidad demandada sería 4.
tenemos un tercer punto. Si nosotros unimos esos puntos, vamos a tener lo que llamamos la representación gráfica de la curva de demanda del bien X. Lo mismo que pasaba en la tabla se representa en este gráfico. ¿Cuál es la consideración que hacemos acá? Que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Esa pendiente negativa significa justamente que al aumentar el precio, las cantidades disminuyen. Y la última forma de expresar a nuestra curva de demanda es la manera algebraica. La manera algebraica se va a mostrar como la demanda de un bien X determinado va a ser igual a la demanda autónoma de ese bien. Demanda autónoma significa la cantidad demandada cuando el precio de ese bien es 0. Entonces, la demanda autónoma menos la variación en la cantidad de ese bien X dividido la variación en el precio de ese bien X multiplicado por el precio del bien X. Esta es la manera algebraica de representación. Nuevamente acá, este signo negativo me está mostrando ¿qué cosa? Que hay una relación inversa entre la variación en la cantidad y la variación del precio. Nuevamente, si aumenta el precio, disminuye la cantidad. Por eso es este signo negativo que vemos acá. Esto que les acabo de explicar se dice en términos económicos, ¿sí? Nosotros también podemos interpretar esta ecuación de la demanda en términos matemáticos, diciendo que la demanda es la variable dependiente, esta es la ordenada al origen, esta es la pendiente de la función y esta es la variable independiente. Sí. Así como dijimos que la demanda era la cantidad de bienes o servicios, de un bien o servicio que las personas estaban dispuestos a adquirir a un determinado precio, vamos a decir lo mismo de la oferta, pero ¿en qué sentido? La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer en el mercado a un determinado precio en un determinado momento. Entonces vamos a poder representarla de la misma manera que hicimos con la demanda. En principio tenemos la tabla o plan de oferta que me va a mostrar las cantidades que están dispuestos a vender o a ofrecer para un determinado precio. Como bien vemos en el ejemplo, si el precio es 0, están dispuestos a ofrecer 0, si el precio es 1, están dispuestos a ofrecer 3, si el precio es 2, están dispuestos a ofrecer 6 y así sucesivamente. ¿Qué pasa en este caso? En este caso hay una relación directa entre precio y cantidad ofrecida. O sea que se está cumpliendo lo que nosotros vamos a llamar como ley de oferta, que me dice que si aumenta el precio, aumentan las cantidades ofrecidas. ¿Sí? Esto también lo podemos representar en un gráfico de la misma manera que hicimos con la demanda. En este caso a nosotros nos dice que si el precio es 0, la cantidad ofrecida es 0. Si el precio es 1, la cantidad ofrecida es 3. Si el precio es 2, la cantidad ofrecida es 6. De esta manera tenemos nuestra curva de oferta del bien X, que de la misma manera que habíamos dicho en la tabla, se cumple la ley de oferta porque la curva de oferta tiene una pendiente positiva que me muestra que si aumentan los precios, las cantidades ofrecidas aumentan. Y de la misma manera podemos representar a la oferta de manera algebraica diciendo que la oferta de un determinado bien o servicio, que en este caso vamos a llamar X, es igual a la oferta autónoma de ese bien, que es la cantidad ofrecida cuando el precio del bien es 0, más la variación de la cantidad de ese bien dividido la variación del precio del bien. Todo eso multiplicado por el precio del bien X. Nuevamente, si lo queremos explicar en términos matemáticos, vamos a decir que esta es la variable independiente,
que esta es la variable dependiente, esta es la ordenada al origen, esta es el cociente, ¿sí? Es la pendiente de la curva, que sería de esta recta, y esta es la variable independiente, hoy estamos cruzados. Entonces, esta es la variable independiente, para que quede claro, y esta es la variable dependiente. Es importante que aclaremos que tanto las funciones de demanda como las funciones de oferta están determinadas por diferentes factores. Esos factores, en el caso de la demanda, son el precio del bien o servicio en el cual estamos analizando, el precio de otros bienes que pueden ser sustitutos o complementarios, de los gustos de los consumidores o de las modas, del ingreso de esos consumidores, de las expectativas de esos consumidores y de otros factores que pueden influir, ¿sí? Acá estamos viendo los más importantes. En el caso de la oferta, los factores determinantes también van a ser el precio del bien en cuestión, el precio de otros bienes que también pueden ser sustitutos o complementarios, pero en la oferta, del precio de los factores de producción, que son los costos que tienen los oferentes para producir ese bien, de las expectativas que haya sobre ese bien o servicio, de sus precios a futuro, de la tecnología disponible y de las políticas gubernamentales. Cuando nosotros hacemos el análisis que habíamos hecho recién en la tabla, en el gráfico o en la ecuación, lo que estamos haciendo sobre estos determinantes es aplicar la cláusula ceteris paribus. La cláusula ceteris paribus, tanto en la demanda como en la oferta, significa que todos los demás factores, excepto el precio del bien, permanecen constantes o sin cambios, ¿sí? No se modifican. Lo único que se puede modificar es el precio del bien. Por eso nosotros podemos establecer la ley de demanda y la ley de oferta como la relación entre el precio y la cantidad demandada u ofrecida. Pero es importante tener en cuenta este supuesto. Entonces, es importante tener en cuenta estas variaciones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una curva de demanda y se modifica cualquiera de estos factores distinto del precio, lo que vamos a tener es un desplazamiento de la curva. Ya sea hacia la derecha, por ejemplo, si aumenta el ingreso de los consumidores van a querer demandar más de ese bien o servicio, o, por ejemplo, si un bien pasa de moda y deja de gustarle a los consumidores, entonces la demanda se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Va a disminuir. En cambio, si lo que se modifica es el precio de ese bien, nosotros nos vamos a mantener sobre la misma curva, ¿sí? Entonces, de estar en un punto, por ejemplo, acá, voy a pasar, si aumenta el precio, a estar en un punto acá, ¿sí? Disminuye la cantidad, aumenta el precio, pero siempre sobre la misma curva de demanda original. Y en el caso de la oferta va a ser exactamente lo mismo. Si se modifica cualquier factor diferente del precio, se va a desplazar la curva. Sin embargo, si yo estoy, por ejemplo, en una situación inicial acá, llamemos P1, Q1, se modifica el precio, supongamos que aumenta, ¿sí? Aumenta mi precio, entonces yo paso a P2, mi cantidad también va a aumentar. ¿Sí? Sigo siempre sobre la misma curva. Sin embargo, si se modifica cualquiera de los otros factores, por ejemplo, supongamos que aumenta el precio de los factores de producción, mi curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque va a salir más caro producir, entonces los oferentes van a ofertar menos. Si, por ejemplo, surge una política de gobierno que sea positiva para los oferentes, como alguna exención impositiva o alguna cuestión parecida, la curva de oferta se va a desplazar a la derecha, ¿sí? Porque los oferentes, para el mismo precio,
¿sí? Para el mismo precio van a ofertar más. Para finalizar, podemos decir que tanto la oferta como la demanda que estuvimos estudiando se refieren a demandas y ofertas individuales. Si nosotros queremos obtener la oferta o la demanda de mercado, lo que tenemos que hacer es sumar de manera horizontal cada una de las demandas individuales o cada una de las ofertas individuales para así obtener la demanda o la oferta de mercado. En cuanto a las representaciones, se realizan de la misma manera que la demanda individual. Bueno, espero que les haya servido un poco esta explicación como ayuda para interpretación de la bibliografía y recuerden que estamos a disposición para cualquier duda o consulta que tengan. Nos vemos la próxima.